favor la clase se realice lo más caliente posible porque estoy un poquito difónica y esta clase es súper importante para ustedes para que quede claro cuando empiecen a trabajar con sus pacientes. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que es el examen del paciente infantil. Estas son dos clases. ¿Ya? Esta es la primera y después me va a tocar la segunda con la doctora Niña. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? En el fondo, para que ustedes sepan, primero que nada es que ustedes puedan realizar una correcta análisis del paciente, ¿cierto? Registrar y transcribir los datos entregados por los padres del paciente, los cuales ustedes van a recolectar. Relacionar las enfermedades que pueda presentar la madre o el paciente con alguna alteración del desarrollo dental. Y finalmente, identificar los malos hábitos que producen alteraciones en las estructuras dentales. Sigamos. Antes de esto, quería preguntar, ustedes en tercero en el ramo de cirugía ya tienen un acercamiento a lo que es ficha clínica, ¿verdad? ¿Hicieron ficha clínica con pacientes o entre ustedes? Entre ustedes. Ya. Bueno, en general así se hace la ficha clínica. Cada especialidad, cada asignatura, digamos, adapta la ficha clínica para sus propias necesidades, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con algunas generalidades, que es importante que ustedes se recuerden la semiología, que lo aprendieron años anteriores, ¿cierto? Y que se define como el estudio de signos y síntomas, ¿cierto?, de una enfermedad para poder recolectar la mayor cantidad de datos y lograr un diagnóstico severo, o lo más acercado posible, ¿ya? Ese es el objetivo de la semiología. Ahora, ¿qué es un síntoma? Ustedes, esto a modo de recuerdo, ¿cierto?, porque ustedes ya esto lo manejan. Es la manifestación subjetiva de una enfermedad, ¿cierto? Los síntomas normalmente nosotros no los podemos ver, escuchar y palpar, nada, ¿cierto? Es un relato que el paciente nos dice de su condición. A diferencia de los signos, que eso sí lo podemos observar. Bien fácil, un ejemplo de síntoma, el dolor, ¿cierto? Alguno de los principales. ¿Ya? Eso solo lo relata el paciente. Y según las características, nosotros podemos asociar ese tipo de dolor a alguna patología, ¿verdad? Y de signo, nada más fácil. Inflamación, ¿qué más? Fiebre, ¿cierto? Que es medible con un termómetro, cambio de coloración. Hemorragia, por ejemplo, etc. Ya no vamos a tener esto. Bueno, viendo lo que es ficha clínica, sabemos que la ficha clínica, ¿qué es lo que es? Es una herramienta de la cual nosotros disponemos para poder hacer un examen del paciente que sea mucho más acotado, más rápido, más fácil, ¿cierto? Para poder recolectar todos los datos del paciente. ¿Ya? ¿Y para qué nosotros queremos recolectar esos datos? Para obtener un buen diagnóstico, ¿cierto? Ya una vez obtenido el diagnóstico, realizar un pronóstico y según ambas cosas, el plan de tratamiento, ¿ya? Que es nuestro objetivo principal también. ¿Y cuál es la importancia de la ficha clínica? Nos va a servir como guía para efectuar el examen del paciente. Así vamos de forma ordenada, nos demoramos menos y ya una vez que estamos entrenados a hacer nuestra ficha, vamos a hacer casi de forma automática. ¿Ya? Bueno, volviendo a lo mismo, nos propuso con ayuda a formar un diagnóstico de tratamiento. ¿Ya? También, los datos que nosotros consignemos en la ficha clínica nos van a permitir hacer el seguimiento o controlar la enfermedad, ¿cierto? Vamos a ver que el paciente vivió de tal forma y después de un tiempo que le tratamos, fue dado de alta, por ejemplo, sano, o la enfermedad siguió pero se controló, un paciente crónico está controlado, ¿ya? Etc. Es un documento que sirve para efectuar investigación porque quedan todos los datos consignados y muchas veces se recurren a ellos para hacer trabajos de investigación permanente, ¿ya? Y también es un documento legal. Eso no hay que olvidarlo, por eso que la ficha clínica tenemos que tenerla siempre bien hecha, ordenada, sin borrones, etc. ¿Ya? Porque puede ser requerida en cualquier momento si se necesita en alguna demanda legal, forense, etc. ¿Ya? Por lo tanto, al llenar la ficha clínica, esto es auténtica y exacta. Que ustedes que
que no sea sujeto a interpretaciones por parte del tratante, ¿cierto? Tiene que ser legible. No pongan abreviaturas que solo las conocen ustedes, ¿ya? Porque esa ficha va a quedar acá en la universidad y otro alumno o un docente o un interno puede requerirla para hacer algo y no va a entender absolutamente nada, ¿ya? Debe ser objetiva, debe ser por supuesto individual para cada paciente y debe tener un autor y el nombre de ustedes debe quedar registrado, ¿ya? En general, todas las fichas tienen un esqueleto en común que se llama, ¿ya? Que consiste en varias partes de la ficha clínica. Y tenemos aquí la identificación del paciente, la historia médica, la historia dental, el examen clínico, el diagnóstico integral, el pronóstico, el plan de tratamiento, la evolución de este plan de tratamiento y, muy importante, que no se deben olvidar nunca ustedes cuando hagan su ficha, el consentimiento informado, ¿ya? Y es por el cual nosotros nos aseguramos que el paciente entendió todo lo que le dijimos para que así nos pueda cooperar en nuestro tratamiento, ¿ya? Vamos a ir brevemente viendo toda esta parte, toda esta primera parte, y después el examen clínico lo van a tener bien adelante con en la otra clase. La identificación del paciente, ¿cierto? Es bastante simple. Nosotros ahí le vamos a pedir el nombre a nuestro paciente, si tiene algún apodo, ¿verdad? Bueno, la edad, por supuesto, con quién vive, si vive con ambos padres, si vive solo con la madre, si vive con un tercero. Eso nos va a influir en nuestro tratamiento, por supuesto, ¿ya? El colegio que tiene, si es hijo único o son varios hermanos, también eso nosotros tenemos que saber que va a influir. En el fondo, lo que queremos nosotros con la identificación del paciente, aparte, por supuesto, de tener su nombre ahí, es ubicar a este paciente en un contexto social y cultural, ¿ya? Saber qué tipo de educación tienen sus padres, ¿cierto? Porque dependiendo del nivel educacional nos va a comprender más o menos lo que nosotros le podamos decir de su tratamiento, ¿ya? También tendremos que dedicar el lenguaje, etc. Por ejemplo, si es un niño único,